Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes, gracias. Estamos conversando con urbanizadores de Nicaragua sobre el Plan Nacional de Vivienda. Gracias por continuar en sintonía de Nicaragua Empresaria. Hace el año pasado, para ser más específico, una de las preocupaciones que había en el sector de la construcción y también de los urbanizadores era el tema de los costos de los materiales de construcción que por el incremento en el petróleo estaban subiendo aceleradamente. Este año el precio del petróleo ha andado fluctuando ahí entre los 90 y los 100 dólares el barril, cosa que ha ayudado mucho a la economía de Nicaragua. En el caso de los materiales de construcción, ¿cuál es la situación en este momento? Bueno, en el caso de los materiales de construcción, en este año no ha habido ningún aumento, ha estado bastante estable. Bueno, es cierto que ha estado fluctuante lo que es el precio del petróleo, pero no ha afectado en los materiales de construcción de las casas. Ninguno de los... ¿No se sienten ustedes golpeados ahí? No se siente, ha estado bastante estable en realidad. De hecho, este ha sido un año, en términos de materiales de construcción, más o menos se ha mantenido en el promedio normal. Lo que sí es que comparado a hace 3 años, cuando iniciamos el programa de vivienda y se lanzó el programa de vivienda de interés social, a la fecha de hoy sí ha habido un incremento importante de más o menos un 15 o un 20%. Y por eso es que nosotros continuamos demandando que la vivienda de interés social debe de incrementar su techo de beneficios a las familias de acuerdo al movimiento de los materiales de construcción y el movimiento de los precios de las viviendas, ¿verdad? Uno de los factores que incidió en incremento de precios este año fue más bien el de los salarios, ¿verdad? Ese sí es que se reajustó la tabla en el sector construcción. Así es, el salario mínimo se revisa cada 6 meses, incrementa entre un 5 o 6% cada 6 meses, ¿verdad? Y eso se tiene que ver obviamente reflejado en un porcentaje muy pequeño, pero en un porcentaje para cada una de las viviendas que se colocan, ¿verdad? Entonces nosotros en ese sentido continuamos solicitando que se revise el techo de la vivienda de interés social, de tal manera que una vivienda de 60 metros cuadrados, que por producto del incremento hoy se está vendiendo en 23,000 o 24,000 dólares, pueda gozar de los beneficios del subsidio de la tasa de interés, ¿verdad? Que es de casas de 20,000 dólares para abajo. Que es de casas de 20,000 dólares para abajo, ¿verdad? ¿Y qué respuestas han tenido las autoridades del gobierno a esta demanda? Mira, lo que estamos en una permanente conversación con las autoridades de gobierno, principalmente con el INBUR, ¿verdad? Alrededor de qué alternativas podemos buscar. El gobierno plantea que no pueden en este momento subir el techo de la vivienda de interés social. Entonces lo que está planteando es opciones que permitan que podamos nosotros bajar el precio a través de revisar los precios de la infraestructura o a través de revisar los precios de la tierra, ¿verdad? De tal manera de que logremos por ahí mejorar el precio para las viviendas. Estamos en conversaciones, vamos a continuar esas conversaciones hasta ver qué se puede mejorar en términos de precios de viviendas, ¿no? Hablemos ahora de otro aspecto no menos importante que ha estado en boga en los últimos días y es las tasas de interés que han aplicado o que han comenzado a aplicar los bancos a los créditos hipotecarios. ¿Cuáles han sido las explicaciones que el sistema financiero le ha dado a CADUR? Yo creo que aquí hay dos elementos importantes. Uno es la tasa de interés de la que vos hacías referencia, otro es el porcentaje de la prima de la vivienda, ¿verdad? Ambas han estado ahí en la palestra pública pues, durante estos últimos días. Yo creo que es importante mencionar, antes de entrar al tema, que los bancos, básicamente los 4 bancos que otorgan crédito hipotecario en este país, han sabido mantener la seguridad y la estabilidad del sistema financiero nacional, ¿verdad? Recordemos que la estabilidad y la seguridad de los bancos es la columna vertebral de la economía en este país, ¿verdad? Entonces es responsabilidad de los bancos y de cada uno de estos bancos garantizar esa fortaleza que hoy tiene el sistema financiero nacional, ¿verdad? Y por ello el incremento de la tasa de interés, ¿verdad? Que incrementó básicamente un 1% en términos de colocación, en términos de la cuota mensual es más o menos unos 8 dólares. Ellos están fortaleciendo la banca, ¿verdad? A través de incrementar ese punto en la tasa de interés, ¿verdad? Son las reglas del mercado, no todos los bancos han incrementado de esa forma. Eso depende un poco de las características propias de cada banco. De hecho, hay
un banco que se mantiene en 8% para todos sus modelos de vivienda. El otro punto es el tema de la prima, ¿verdad? Nosotros tuvimos hace el último mes una ronda de reuniones con los 4 bancos y el nivel de mora, por ejemplo, en la vivienda es muy bajo, es menos del 1%, lo que demuestra que la familia nicaragüense es pagadora, que la familia nicaragüense prioriza el pago de la mensualidad de su casa por encima de cualquier otra obligación que pueda tener, ¿verdad? Lo que da mucha seguridad al sistema financiero y lo que da mucha seguridad al sector de la construcción de vivienda, ¿verdad? Los bancos, dependiendo de las características de cada proyecto, están decidiendo incrementar en algunos casos las primas y en otros mantenerlas en el 10%. Nosotros consideramos que las primas deben de ser mantenidas al 10%, que debemos de incentivar más bien la colocación de viviendas, ¿verdad? Que debemos de aprovechar ese nivel de responsabilidad que las familias nicaragüenses están demostrando en el pago de las viviendas, ¿verdad? Y seguir promoviendo la colocación de viviendas. Y que la prima no debería de sufrir cambios, sino más bien pues, o revisarla por proyecto, ¿verdad? Si hay algún proyecto específico en el que el banco tenga alguna duda acerca de los costos de esas viviendas, pues tal vez en ese proyecto sí hacer algunos ajustes con respecto a la prima. Bueno, demuestra que el sistema está estable desde el momento en que la prima es baja, en que la mora es baja. Significa que la gente está pagando y hay mucha seguridad en el sistema. Exacto. Y de hecho, eso es lo que más seguridad nos debería de dar. La gente asume el compromiso de comprar su vivienda estando clara de la responsabilidad que está adquiriendo y del compromiso que está adquiriendo, ¿verdad? Entonces, debemos de reconocerle eso a las familias nicaragüenses e incentivar la colocación de más créditos hipotecarios. Y hay otro aspecto no menos importante que me gustaría abordar en esta entrevista y es lo relacionado con que el sistema bancario, en realidad, pese pues a los altibajos de la economía que vivimos desde el 2009 para acá, con la crisis financiera mundial, sí están apostando, poniendo sus recursos para financiar estos créditos de vivienda. Mira, yo lo decía, es decir, el sistema financiero nacional ha demostrado ser muy responsable y muy serio a la hora de tomar sus decisiones. Es decir, una de sus principales obligaciones es garantizar la fortaleza del sistema bancario. Yo quería mencionar un detalle pues, que salió publicado en uno de los periódicos y es que insinuaba unas declaraciones del comandante Arce que nosotros habíamos sugerido que interviniera el gobierno para hablar de regulación de intereses y eso. Nosotros no hemos insinuado eso, no lo hemos sugerido y no lo vamos a proponer, ¿verdad? Básicamente el sistema financiero y su fortaleza es responsabilidad de cada institución financiera, ¿verdad? Ahí no debe intervenir ninguna fuerza extraña a Esto debe tratar ser de más regular. bien de la oferta y la demanda. Exacto, y eso es lo que debe determinar las tasas de interés y las reglas que cada banco tiene para otorgar un crédito hipotecario. Nos parece, por ejemplo, muy interesante, los bancos han sabido irse adecuando en los últimos años a la mayor demanda en la otorgación de créditos hipotecarios. De hecho, hay una serie de productos nuevos que los bancos han desarrollado para facilitar la adquisición de viviendas de parte de las familias nicaragüenses, ¿verdad? Uno de ellos, los planes de ahorro de prima, por ejemplo. Familias que no tienen todavía la prima, entonces se establecen, o se organizan planes de ahorro de prima de cada banco, cada uno con una modalidad diferente, ¿verdad? Y le permiten a las familias poder ahorrar la prima y eso les permite calificar bien a la familia para después otorgarle el crédito hipotecario. Otro programa, el plan de renta con opción o compra, por ejemplo, que uno de los bancos ha sacado, ¿verdad? Como una opción de, si no tenés la prima, no solo te damos la casa inmediatamente, pasás un periodo de tiempo de 2 años rentando la casa y dentro de 2 años se te otorga el crédito hipotecario para esa vivienda. Esa es una forma de facilitar el acceso a la vivienda. ¿Cuál ha sido la experiencia en ese caso? Bueno, es un programa muy nuevo. De hecho, 4 proyectos están 5 proyectos participando en el programa. El lanzamiento se hizo oficialmente 10 o 15 días antes de la feria. Nosotros esperamos que los resultados puedan estar en 2 o 3 meses, ¿verdad? Y le corresponderá obviamente a Rafcasa, que es la empresa con BDF que otorgan ese programa, de poderlo evaluar y darnos a conocer los resultados. Lo que nosotros sí apostamos y celebramos es que las instituciones financieras nos están facilitando el acceso de poder colocar mayor cantidad de viviendas y están facilitando ese acceso a las familias nicaragüenses para que puedan acceder a esas viviendas, ¿verdad?
Así es que con mucha responsabilidad podemos decir, hombre, hay nuevas opciones, sigue siendo un buen momento para adquirir vivienda. Un dato muy importante, el incremento a las familias que llegaron a la feria, por ejemplo, muchas de ellas, si lograron llegar ahí y lograron anotarse y fueron precalificadas con los bancos, ellas no van a sufrir cambios y van a poder ser atendidos con las promociones de feria. Así que invitamos a los nicaragüenses a que visiten las instituciones financieras, que visiten los proyectos para que conviertan en realidad el sueño que pudieron haber empezado a construir en la Feria de Viviendas hace una semana. Además de lo innovador de este programa de alquilar la casa con opción de compra, otro de los anuncios que se habían hecho que los nicaragüenses y los trabajadores podían hacer uso era el pasivo laboral. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Los trabajadores en realidad están haciendo uso de su pasivo laboral o todavía existe un poco de desconocimiento de que pueden usarlo? Sí. De hecho hay mucho desconocimiento de las bondades que la Ley de Vivienda de Interés Social ofrece, ¿verdad? Una de las ventajas que esta ley ofrece es que los trabajadores que tienen más de 7 años de trabajar en una empresa del Estado o privada pueden utilizar el pasivo laboral acumulado para pagar la prima de la vivienda, ¿verdad? Nosotros nos hemos encontrado primero con que hay muchos trabajadores que más bien apuestan a ahorrar la prima porque no quieren usar ese pasivo laboral porque es su ahorro, ellos lo consideran como un ahorro a la hora de una emergencia, pues poder contar con ese recurso, ¿no? Y segundo, los mismos empleadores, las mismas instituciones del Estado no tenemos el conocimiento necesario de cómo hacer efectivo el otorgamiento de eso. Una de las responsabilidades de la Cámara de Urbanizadores será trabajar junto al INBUR estos 3 meses de este año para promover la colocación de ese pasivo laboral y que los trabajadores puedan utilizar ese derecho que la ley les da. Bueno, ahí creo que corresponde también a las instituciones del Estado hacerle mucha promoción desde los centros de trabajo para decirle a los trabajadores, aquí tenés un recurso que puedes usarlo para comprar una casa. Así es. Se me ocurre pues en este momento. Sí, puede ayudar bastante para que, sí, porque se desconoce totalmente, no hacen el uso de ese pasivo laboral. O a lo mejor a algunos trabajadores les dará miedo de usar ese pasivo laboral que creen que ya con eso los van a sacar del trabajo o algo por el estilo. Yo creo que esa es una responsabilidad compartida. También el 60-70% del pasivo laboral lo pueden utilizar para esto, pero también debe ser responsabilidad de los sindicatos y en las últimas conversaciones que hemos tenido con las autoridades de gobierno hemos visto la necesidad de que al programa de viviendas también se involucren los sindicatos y se involucren las alcaldías municipales. ¿Verdad? En el caso de los primeros, los sindicatos, para poder ellos informarle a sus trabajadores de esos derechos que tienen, ¿verdad? Y que pueda a través de los sindicatos y a través de los trabajadores reclamar o hacer uso de ese derecho. Y en el caso de las alcaldías municipales, que creemos que también es fundamental la incorporación de las alcaldías municipales, para que sean las alcaldías municipales las que promuevan, que se vuelvan atractivas para que lleguen proyectos de vivienda a desarrollarse. Recordemos que el proyecto de vivienda no solo es la solución para la familia que compró una casa, es también un mecanismo de generar riqueza y de generar movimiento económico y de hacer crecer el municipio donde el proyecto se desarrolla, ¿verdad? Entonces las alcaldías municipales deben de convertirse de hacerse atractivas para las inversiones que puedan promover que lleguen a sus municipios de este tipo de proyectos. Bueno, esto es como cuando se abre un camino o una carretera y se abre un plan de vivienda, ahí está la oportunidad de negocios, porque la gente que habita en ese sector necesita suplirse de alimentos, de bebidas, de servicios varios, de servicios básicos, y ahí llega el progreso. Así es, y la generación de empleo. Recordad que cuando nosotros llegamos a construir viviendas, lo mejor, lo óptimo, y de hecho así funciona, es que la gente que contratamos es gente del sector, ¿verdad? Es decir, que no se tengan que trasladar de distancias muy largos, porque no les conviene, ¿verdad? Para que puedan utilizar bien los recursos que van a tener. La generación de nuevos negocios alrededor de la demanda que estos trabajadores requieren, muchos de ellos dormida en el municipio, otros para la alimentación y para todos los servicios que requiere una cantidad importante de trabajadores que te genera un proyecto de estos, ¿no? Ingeniero Alberto Ata, presidente de CADUR, y al ingeniero Héctor Lacayo, también directivo de CADUR, ambos muchas gracias por haber venido al programa e ilustrarnos de todo lo que se está haciendo a través del Plan Nacional de Vivienda. Y recuerden e insistir en que este es el mejor momento para comprar una casa, ¿no es así? Efectivamente, de hecho, nunca antes en la historia de Nicaragua había sido tan barato y tan fácil poder adquirir un crédito hipotecario, ¿verdad? El que se habla de movimientos en la tasa de interés o que se habla de eso,
sigue siendo el mejor momento para adquirir una vivienda. Hay que aprovechar ese buen momento y aprovechar la gran oferta de viviendas que existe en el país. Muchas gracias a los directivos de CADUR. Nosotros seguimos con mucho más de Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.